Ciro Gómez Leiva debe estarse retorciendo por dejarle su espacio al periodista Marco Antonio Silva y también a Lourdes Munguía, que el día de hoy pues no sabían ni cómo defenderse ante el entrevistado que tuvieron el día de hoy, el doctor Eduardo Andrade, que los dejó en ridículo a nivel nacional por el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Vamos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Lo volvió a hacer el mismo doctor Eduardo Andrade Sánchez, que es exabogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora en el programa de Ciro Gómez Leiva, con sus suplentes, con sus achichincles, se los vuelve a decir de frente de que pues no tiene facultades la UNAM ni la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores, para quitarle su licenciatura o para frenar a la ministra Yasmín Esquivel. No importa lo que decida la UNAM, si validan que sí fue plagio, el título es intocable, señala el abogado Eduardo Andrade Sánchez. Lo vuelve a hacer ahora en entrevista con los hijos de Ciro Gómez Leiva sobre el caso de Yasmín Esquivel. No tiene facultades para anular el título en caso de encontrar este plagio que pues obviamente presentó tanto Carlos Loret de Mola y el periodista Sheridan. Se comprueba o no si hubo plagio por parte de la ministra en su tesis para obtener el título. Su título es totalmente intocable, así lo volvió a hacer, así los volvió a dejar en ridículo. En su calidad de exabogado general de la UNAM y que conoce usted bien cómo son estos procesos, ¿qué es lo que se revisa aquí? Es decir, parecía que la pregunta es obvia. Ahí está el cotejo, ahí está ya algo que se ha ventilado en los últimos días, in excelso ya, digamos, en medios de comunicación. Pero los encargados de tomar la decisión, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué ponderan y consideran, Eduardo? Creo que hay tres vertientes, Marco, en este punto. Una primera que se refiere a esta convocatoria que hizo la FES Aragón, que por cierto no citó a declarar a la ministra. La FES Aragón ni ninguna autoridad universitaria tiene facultad para citar a declarar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hizo la FES Aragón es convocar a aquellos que participan en esta circunstancia que se pretende aclarar sobre los textos de las tesis de hace 35 años, que lo que a su derecho convengan lo manifiesten y ponen un correo al cual se pueden hacer llegar estas manifestaciones. Seguramente la ministra hará llegar los elementos que ella tiene, no porque esté obligada a declarar, porque su título es un título válidamente emitido, que cumplió todos los requisitos de la legislación universitaria y que no puede ser anulada ni por el tribunal universitario, ni siquiera por un tribunal del fuero común, porque ya en todo caso ese título está firme desde que se emitió con base en el examen profesional que sustentó la ministra. De modo que esta primera vertiente es de índole académica, verificar las circunstancias que están en duda, que se aclare, y eso es bueno porque desde el punto de vista de la opinión pública, que en las redes ha juzgado de manera ruin, excesiva, violenta, cruel a una persona que ha hecho una excelente carrera a lo largo de muchísimas décadas y que se ha ganado ese lugar en la Suprema Corte, a partir de una publicación hecha a través de medios que no tienen una validez estrictamente oficial, que está basado en algunas imágenes que no están comprobadas. Eso es justamente lo que tendría que verificar ahora la FES Aragón a partir de lo que digan quienes participaron en ese proceso que ha abierto dudas en la opinión pública y que desde el punto de vista, te digo, académico, formal, realizado por una instancia de tipo académico como la FES Aragón, tendrá una función de aclaración hacia la sociedad, pero no tiene ninguna obligatoriedad, no es vinculatoria jurídicamente, ni tiene la universidad, ni su tribunal, ni ninguna otra autoridad la capacidad de poner en duda un título que ya está firmemente expedido y que tiene validez total. Dicho de otra manera, Eduardo, dicho de otra manera, y perdón que le interrumpa, es decir, lo que dictamine la Facultad de Estudios Superiores Aragón no invalida el título que actualmente ostenta Yasmín Esquivel. No importa lo que decidan, no importa si, digamos, validan este plagio a favor o en contra, ¿el título está intocable? Es intocable, Marco, por varias razones. Una primera, porque no tiene facultades
te digo, ninguna autoridad universitaria para invalidar un título, menos aún cuando este título, en todo caso, ha quedado firme, no solo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional, que es el examen el que constituye la condición de profesional a partir de que se levanta un acta que aprueba a la persona que ha presentado el examen. De manera que ni hay facultades, ni hay la posibilidad de invalidar un título que tiene esa antigüedad, ni además existen elementos para configurar el plagio como delito. Bueno, eso ya estaría... que lo hubiera, eso no existe porque no hay ninguna previsión normativa al respecto. Eduardo, buenos días. Entonces, si la Facultad de Estudios Superiores Aragón supongamos que determinara que existió un plagio, entonces no pasaría nada si no se invalida el título, todo quedaría igual. Efectivamente, porque es más, no puede existir un plagio, porque el plagio es un concepto jurídico que está tipificado en el Código Penal. Aún suponiendo que esas similitudes que existen dieran lugar a una posible duda, como lo han dado, eso es verdad, aún suponiendo que el pronunciamiento del análisis fuera en un sentido o en otro, esto solo tendría un efecto sobre la opinión pública, sobre la aclaración que seguramente hará la ministra, porque ya lo ha dicho, ya hizo un posicionamiento, ella mantiene una posición que me parece muy firme, respetable, admirable, de una mujer valiente que está... Más allá de esas consideraciones, Eduardo, más allá de esas consideraciones respecto al personaje involucrado en esto, el proceso tal cual, suponiendo, sin conceder, que se acredite una figura similar al plagio, para no entrar en tecnicismos jurídicos, no pasaría nada. Es que, ¿sabes qué, Marco? El tecnicismo jurídico aquí es fundamental. El juicio que se haga sobre los derechos de una persona debe basarse en el derecho objetivo, en lo que digan las leyes, en lo que digan las normas aplicables. ¿Y entonces cuál sería la figura, Eduardo? En las redes sociales. Estoy de acuerdo. Mira, entonces, pero si no es plagio, entonces, ¿cuál es la figura que estaría atendiendo la Facultad de Estudios Superiores de Aragón? ¿Cuál sería el supuesto? Hay dos tesis muy similares, una de ellas es de un personaje relevante que no voy a entrar en consideraciones respecto a su actuar profesional. ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que investiga la FES Aragón? Mira, yo creo que sería una especie de dictamen académico diciendo cuál es el resultado del análisis que hubiese hecho de las manifestaciones que hagan estas personas a las que convocó. Y eso tendría simplemente una connotación, como lo he insistido varias veces, de tipo académico, formal, pero no con un carácter público obligatorio. Y lo más importante, Marco, también creo que es algo que no se puede perder de vista, que es la tercera vertiente, la de carácter político que hay aquí atrás. La ministra ha tenido una presencia brillante en la Corte, defendiendo posiciones jurídicamente válidas, muy bien sustentadas, como la que realizó frente al cuestionamiento que se hizo a la reforma eléctrica, y ella comprobó con argumentos jurídicos muy sólidos que esa reforma tiene bases constitucionales. Pero eso afectó intereses muy fuertes de tipo económico, y esto ha provocado una embestida política para tratar de descalificarla en la búsqueda de la presidencia de la Corte, lo cual también tiene una connotación que debe ser juzgada públicamente, el hecho de que personas que tienen estos intereses puedan propiciar una injerencia en la decisión interna de la Suprema Corte. Yo espero que los ministros de la Suprema Corte defiendan su independencia, no solo de los poderes públicos, sino de los poderes fácticos, de los grandes poderes económicos que pretenden incidir en sus decisiones. Yo creo que los ministros y ministras no se dejarán influir por ese tipo de acciones virulentas de carácter político, que no son extrañas a los sistemas de nombramiento de jueces de alto nivel constitucional. Ha pasado en los Estados Unidos contra personas que se han propuesto para la Suprema Corte, y la Corte estadounidense y sobre todo el Congreso, que se determina en esos casos, no se ha dejado influir, ha juzgado a las personas en razón de su capacidad jurídica y de sus méritos, y no de los ataques políticos que se les formulan desde fuera. Yo espero que la Suprema Corte actúe de la misma manera, que revise los datos de las personas que están planteando su opción para presidir la Suprema Corte, entre ellas la ministra Esquivel, y que a partir de las consideraciones internas y no de esta avalancha producida desde fuera para perjudicarla políticamente, eso creo que debe ser tomado en cuenta para que se tome la decisión, Marco. Yo, Eduardo, insisto en concentrarme en cómo funcionan las normas internas que rigen la Universidad Nacional. Hay una convocatoria que hace la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y la pregunta concreta es: si yo hoy me
Ya no sabía ni qué inventar, no sabía de cómo darle la vuelta a toda esta explicación que estaba dando el constitucionalista, el abogado, ex abogado general de la UNAM, Eduardo Andrade. Ya no sabía qué hacer el suplente de Ciro Gómez Leiva. La verdad, la pasaron muy mal en la entrevista, no sabían en qué momento interrumpirlo, como lo pudimos escuchar en este fragmento de video. Por más que le explicaron que no tiene ninguna facultad la UNAM de retirarle su título, insistían. Escuchen. Título de lo que usted me diga, tomando como base una tesis preexistente y mi caso llega a este órgano que va a sesionar el día de hoy, si yo tengo ya el grado y el título expedido, ¿no estoy en ningún tipo de riesgo? Hablando estrictamente de lo que sucede al interior y cómo la norma interna de la UNAM lo indica, Eduardo, insisto, yo quisiera concentrarme en eso. Mira, son dos momentos diferentes. El de hace 35 años, yo era abogado general en ese tiempo y no había un esquema normativo aplicable a este tipo de circunstancias. De manera que las disposiciones que se emitieron con posterioridad, que también tienen un carácter medio ambiguo dentro de la propia universidad, son directrices que ha emitido la oficina del abogado general, pero no hay una norma específica dentro de la universidad que permita corregir o enmendar una situación de esta naturaleza. Y eso en la época actual podría en todo caso ponerse a consideración de algún órgano que determinara si durante el proceso de la titulación hay elementos para desvirtuar alguno de los requisitos previos. Una vez que el jurado de un examen profesional revisa esa tesis, porque hay un jurado que revisa las tesis, que las estudia, el sustentante tiene que defender su tesis y demostrar los conocimientos de la carrera, y después de eso hay una determinación del jurado aprobando o no al sustentante. Puede haber incluso una tesis que no tenga ni siquiera un valor académico sólido, pero si el jurado la aprueba y pasa el examen, la persona obtiene su título. De modo que no está aplicando, esto es muy importante, la FES Aragón no está aplicando ningún procedimiento jurídico de validación de tesis porque no tiene esas facultades. Abogado, tiene la posibilidad y entonces, de aclarar el sentido de la situación que se han planteado, ¿no? Abogado, entonces, bueno, ni la FES Aragón, pero entonces, ¿hay antecedentes en la universidad de alguna denuncia de plagio que se haya investigado, que se haya determinado que se plagió alguna tesis y que no haya pasado nada? Miren, esa pregunta no tengo realmente una respuesta directa porque... Insistían, ya no sabían ni cómo cortar esta entrevista, por más que les explicó el doctor Eduardo Andrade Sánchez, como ya lo ha hecho en varios medios de comunicación, como los hemos presentado aquí en Pregoneros, pues no pudieron los achichincles de Ciro Gómez Leiva, los suplentes que estuvieron en esta entrevista, en este programa. Pues bueno, mis estimados amigas y amigos pregoneros, por más que se los mencionó, no importa lo que decida la UNAM, si validan que sí fue plagio, el título pues es intocable, no va a suceder nada. La Facultad de Estudios Superiores Aragón simplemente los convocó a los involucrados para que pues den su testimonio, den sus razones, sus argumentos de esta situación que se ha vuelto polémica, porque lo presentó Carlos Loret de Mola. Y todos estos medios de comunicación empezaron a replicarlo. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues el golpeteo en contra de la 4T, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, saliendo a decir que la ministra Yasmín Esquivel es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sea presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es la favorita de AMLO. Hágame el bendito favor, mis estimados amigas y amigos pregoneros, ese es el asunto. Que le quiten su título, que marchen su reputación, todo lo que ha logrado de pues a todos sus grados de estudio a los que ha llegado y pues le ha costado llegar a donde está a la ministra Yasmín Esquivel. Quieren que pues prácticamente derrumbar todo eso y hablar mal de la 4T porque no quieren que ella sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el meollo del asunto y ya no saben ni qué decir, ya no saben ni qué inventar, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Por eso quedaron en ridículo en esta entrevista una vez más. Nos vemos en un siguiente video. Si la información les gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan la información.